La princesa Leonor alcanza la semana que viene su mayoría de edad y nosotros, los reporteros, cumplimos hoy 1500 programas. Son casi 33 años acercándonos a sus casas y a sus vidas. Hemos sido y somos testigos privilegiados de la evolución de Andalucía, narrando la historia con mayúsculas y también las pequeñas grandes historias de los andaluces. Hemos recorrido miles de kilómetros para escucharles y conociéndoles nos hemos emocionado, reído o sobrecogido. Esta es nuestra historia, que ya es también la suya. Hoy no es un lunes cualquiera. Preparamos un cumpleaños. El sábado cumplimos 1500 programas. ¿Qué pasa de 100 años, verdad? 1500 años, se nos ha hecho largo. Cumplimos 1500 programas, 1500 noches, acompañándoles a través de sus pantallas, compartiendo cientos de reportajes. Y Emilio, ¿está el tema del archivo de la princesa? Dos cositas faltan, que son imágenes más o menos históricas y es más complicado de encontrarlo. Historias que hemos contado desde Andalucía, España y el mundo. ¿Cuál ha sido el reportaje más emocionante? Es una pregunta difícil. A mí creo que me marcó mucho entrar a la zona cero de Chernobyl y encontrarme allí a gente que había decidido seguir viviendo allí a pesar de todos los riesgos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el de Gabriel Cruz. Eso fue un suceso que conmocionó al mundo entero. La Iglesia oculta, que era sobre todo el tema del Palmar, arrojó datos que hasta ese momento eran desconocidos para la opinión pública. En Mali encontramos a gente que no sabía ni lo que era Andalucía, los Armas, una especie de etnia que hay, que eran descendientes de los almorávides de aquí. El que hice en el año, me parece que fue el 2011, si no me falla la memoria, que conseguimos reunir a las 6 primeras mujeres diputadas que hubo en el Parlamento andaluz. Casi 33 años buscando la actualidad y también mirándola y explicándosela a nuestra forma. Especialmente cuando hemos abordado asuntos especialmente dolorosos, ¿no? Hablamos naturalmente de violencia machista, hablamos de desamparo, hablamos de pobreza, hablamos de inmigración. Me da la sensación de que las personas que han confiado en nosotros, y son varios miles, para hablar de este tipo de asuntos, se tranquilizan y su propio drama cambia de perspectiva, primero con el trato personal con los reporteros y a continuación cuando ven el trabajo ya finalmente editado. Yo he entrevistado a premios Nobel, presidentes de gobierno, economistas importantísimos, pero luego me ha impactado más la gente cercana que ha vivido eso, un pequeño problema o que ha tenido... Y tú dices, caramba, casi me ha impresionado más. Estar detrás de la cámara es un privilegio, porque sabes que tu visión es la que va a tener el público y la que van a tener tus compañeros cuando entren en la sala de montaje, ¿no? Y en esa búsqueda, como por milagro, a veces rescatamos fragmentos inéditos de nuestro pasado. La primera filmación que se hizo en Andalucía, de los hermanos Lumière, en la Semana Santa de Sevilla, imágenes de la emigración andaluza en Cataluña, que siempre ves, cuando ves los planos esos, de la gente con los maletones, llegando a Barcelona término. Eso nos los proporcionó un catalán de allí, que nos dio la cinta y nos dijo, esto es vuestro. Cada vez que me acuerdo, no te lo puedo describir, la satisfacción que tengo. Hemos hablado sobre las vivencias de otros y a la vez, sin pretenderlo, sobre nosotros mismos. Los represaliados del franquismo en el cementerio de Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba, donde hay todavía muchas víctimas enterradas en una fosa común. Y en esa fosa común está también mi bisabuelo. Y un momento difícil para mí fue un reportaje que hice sobre trasplantes infantiles, que lo hice en homenaje a mi sobrina, que acaba de fallecer hacía poco. Por esta redacción han pasado distintas generaciones de profesionales. Siempre hay quien vuelve. ¿Te ha gustado? Y quien acaba de aterrizar. Es emocionante, pero es difícil. Incluso algunos llegaron para quedarse. Ser reportero es una forma de vida. Al final es que no tiene horario, tienes que estar siempre disponible, te llevas el reportaje a casa, pero bueno, la verdad es que merece la pena.
no olvidamos tantas experiencias y por eso quizá convivimos aún con vestigios de aquella televisión analógica que nos vio nacer en el siglo pasado. Los equipos eran muy pesados, necesitaban muchísima luz. Eso complicaba un poco la pretensión que nosotros teníamos de pasar lo más desapercibido posible, que fuéramos muy rápidos. Recuerdos que habitan las estanterías y la memoria. Empecé con un reportaje de prueba en el año 90, que fue ir a las alcantarillas de Sevilla. Y el siguiente fue las bóvedas y los techos de la Catedral de Sevilla. Y eso marcó un poco también el devenir un poco de mi trabajo, ¿no? el estar un poco entre el cielo y el suelo, ¿no? Todo empezó un 15 de enero de 1990. Son imágenes de nuestro primer reportaje. Emigrantes, entonces andaluces, recogen la aceituna en Jaén. Las mujeres de rodillas se quejan. Ganan menos que los hombres. El frío que pasamos la mujer y el arrastrado que es, no, los hombres van de pie y es otra cosa. José María Durán, por entonces director de Canal Sur Televisión, me llama y me recuerda una conversación que habíamos tenido sobre un programa en Estados Unidos en el que yo había trabajado en mi época de estudiante como becaria, que era 2020, y él me dijo, oye, ¿tú podrías ponerlo en marcha? Y yo dije, pues podemos intentarlo, ¿no? Ese primer reportero salió sin presentador, me pareció que era más moderno, ¿no? A los pocos días me llamó José María y me dijo, oye, no, este programa tiene que ser con presentador. Va a ser una presentadora y eres tú. A veces la realidad supera a la ficción, ya ven. Lola Álvarez fue la primera directora y presentadora de Los Reporteros. 3 décadas después de aquel estreno, nos visita. Esos primeros años son básicos para un programa. Ahí de alguna manera se impuso un estilo, una manera de hacer, un rigor, un respeto en el trato a la gente, tratar aquellos temas que a los andaluces les puede importar desde la perspectiva de los andaluces y en andaluz. Que el tema del acento para mí era y sigue siendo muy importante y lo reivindico. Reportero se convirtió sin duda en una, o quizás la única escuela importante de periodismo serio y de imagen que había en Andalucía. El periodista Luis Cátedra tomó después el relevo al mando de Los Reporteros. Distinta dirección, el mismo objetivo. Fundamentalmente el enseñar a los andaluces una manera de ver su tierra, pero en la que ellos serían los protagonistas. Para nosotros no había noticias locales. Lo de Gaza, lo de Ucrania, para nosotros nos afectaba también como ciudadanos. Hemos buscado mucho en nuestro pasado reciente para explicar el presente, pero luego hemos ido forjando presente. Y hemos estado en lo de las Torres Gemelas y hemos buscado andaluces que lo han vivido allí. Ellos eran parte de aquel joven equipo. Cámaras, productores, montadores, documentalistas o realizadores, atrapados en una aventura que no tenía horarios. El texto eran unas cuartillas con caligráficas que el redactor te iba entregando conforme iba avanzando en el guión. Y a nosotros nos ofertaban, digamos, el turno de noche y ahí estábamos nosotros montando todas las noches. Y trabajábamos todo el día y montábamos por la noche. Hubo una cosa que nos acompañó felizmente, que nos ayudó mucho también, y es que fuimos muy reconocidos. Yo recuerdo que, al menos durante la época que yo estuve, y luego posteriormente así ha seguido, fuimos uno de los programas más premiados. Aunque para nosotros el premio siempre ha sido estar aquí. Fue un premio. Y sobre todo el plus que tuvo para mí este programa fue el poder hacer reportajes. Yo tenía devoción especial por Esther Martín como presentadora. ¿Quién me iba a decir a mí que Fíjate. tantos años después Esther iba a tener el privilegio de tomar el relevo? Yo a ella la seguía desde siempre, desde que, fíjate tú, estaba de deporte y bueno, en fin. Y yo la admiraba profundamente y se lo dije que para mí era un reto impresionante. 3 mujeres han sido el rostro de Reporteros en distintas etapas. Un trabajo que ha marcado sus carreras. Hemos empatizado tanto con las personas a las que hemos convertido en protagonistas
que al final te cuesta incluso desconectar. Somos capaces de cambiarle la vida a la gente para bien. Abrimos puertas. Ellos confían en nosotros, pero es que nosotros intentamos ser, yo siempre lo digo, ser útiles. Todos los que hacemos reportajes sabemos que tenemos una responsabilidad extrema en transmitir exactamente lo que esa persona que nos ha abierto las puertas de su casa y de su vida nos ha querido legar. Es que se te saltan las lágrimas porque te llega tan dentro y te pones en su pellejo que a veces te preguntas, ¿estoy siendo profesional o no? Porque me es que, estoy pasando de claro, empatía, ¿no? Se te salen las lágrimas, tú no puedes cortar, no te están viendo las cámaras porque tú estás preguntando y demás, ¿no? Pero, y eso seguramente os ha pasado en algún momento. La frustración es no poder resolver los problemas. El cambio de siglo trajo nuevos retos y nuevos peligros. La información se volvía más vertiginosa, global e incierta. Un tuit no es una información, no es una verdad. Un mensaje de WhatsApp, por mucho redifundido, por muy viral que se convierta, no es información, no es la verdad. En periodismo hay una máxima, tienes que contrastar siempre las fuentes, siempre, y eso parece que se pierde. Esa es la importancia que tiene Reporteros, que contrasta, que busca distintas voces, que busca la pluralidad de opiniones, para que la gente al final tenga la suya. Tenemos un problema, y un problema muy serio. La desinformación no es solamente un enemigo para el periodista, es un enemigo para la opinión pública, por tanto es un enemigo para la propia democracia. ¿Cómo combatir eso? Solo tiene un camino, y no es fácil, pero es un camino ya aprendido. Eso se combate dando una información veraz, con una acreditada vocación de servicio público, con un acercamiento muy concreto a los acontecimientos, frente al fake, frente a la mentira, buen periodismo. Y entonces llegó el más difícil todavía. Teníamos la urgencia de volver y contarle a la gente qué estaba pasando, pero contarlo bien, no contarlo en el recuento de las víctimas que escuchábamos todos los días como si fuera una retahíla de un parte de guerra. Unos hacían los guiones, otros hacían el montaje, otros desde casa ayudaban, otros producían desde... Fue un trabajo de equipo ingente. Y así conseguimos el primer Reporteros que salió después del confinamiento. Fue un trabajo magistral que hicieron Marisa y José desde Málaga, que José dirigió a todos y cada uno de sus personajes con sus propias cámaras de móviles para que nos hicieran un mosaico de lo que estaba pasando en confinamiento. Hemos viajado mucho y aprendido mucho. Nos hemos reído. ¿Mucho frío? Un callejero. Helado. Heladito. Si quisieran, por su reportaje... Se me ha ido la cabeza. No, perdón. Una vez más. ¿Cómo es? Y por supuesto, nos hemos emocionado. No puedes coger distancia, la intentas coger porque el periodismo requiere distancia, pero en cuanto ves a una persona sufrir, estás con él, con ella. Vimos al chaval, pues era un niño bastante pequeño, un niño con 3 años, pues cogieron, lo intervinieron, hicieron un trasplante, creo que la madre o el padre fueron los que donaron, y el chico no salió adelante. No salió adelante. Entonces eso, en el fondo, eso son cosas que te ponen en el mundo, ¿no? Recuerdo la dignidad de unas madres que buscaban después de muchísimo tiempo a su bebé robado al nacer, ¿no? Algo que te sobrecoge. Pero sobre todo, estamos muy agradecidos. Nosotros existimos gracias a la gente, gracias a esa generosidad de querer compartir sus historias. Y nosotros somos ese hilo conductor que las expande por toda Andalucía e incluso más allá, porque nos ven en muchos sitios. Normalmente la noche anterior te lo dicen, no han dormido, vienen muy nerviosos. Hacer eso con una cámara sabiendo que pueden verte 200, 300.000 personas no es fácil para el que se planta ahí delante, ¿no?
Y eso hay que agradecérselo muchísimo a las personas que colaboran con nosotros, a las que nos dan sus testimonios y nos dicen, se abre en su vida, ¿no? El mayor premio, y creo que en eso hablo en nombre de todos mis compañeros, es cuando después de emitirse un reportaje recibes un mensaje o recibes una llamada de las personas que han participado y te dan las gracias por tu trabajo. Gracias a todos los que han compartido con nosotros sus vidas, a los que nos han enseñado tanto. Una fórmula, creéroslo, contar historias pasa porque el quien los cuenta se lo crea el primero y se nota mucho. La gente en la casa nota perfectamente cuando alguien le está contando una historia que se cree. Lo dijo el maestro Chávez Nogales, esto es andar y contar. En Reportero hemos andado, habéis andado muchísimo y contado lo más grande. Hay que seguir andando y contando, con rigor y en andaluz. Bueno, chicos, pues nada, nos ponemos cada uno al tema y a ver qué tal el sábado, ¿vale? Con ese propósito seguiremos trabajando. Queremos además dedicar este programa a todos los compañeros que trabajaron con nosotros y que ya no están. La semana que viene les hablaremos del oro líquido, el aceite, uno de nuestros productos emblemáticos cuyo precio se ha disparado. ¿Bajarán los costes tras las lluvias de los últimos días o existen otros factores en juego? Lo veremos el próximo sábado, mientras que sean muy felices.